Feliz sábado. Gracias por el don y el privilegio de estar aquí con ustedes. Veo que esta iglesia sigue creciendo y sigue buscando a Dios, así que siempre estoy feliz de estar compartiendo con ustedes. ¿Cómo han estado durante toda la semana? En victoria, dicen por allá. Bien, qué bueno que Dios ha sido bueno con ustedes. No lo iba a comentar, pero creo que es un momento para agradecer a Dios y yo sé que todos los días hay razones visibles o invisibles a nuestros ojos por las cuales Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos bendice. Y quiero contarle algo rápido lo que me pasó en esta semana. Comenzando la semana, estaba el sábado pasado en el campamento de Canculacua, en todo el campestre que hace la Florida Conference, específicamente para la parte hispana de esa conferencia. Y estaba todo el día ya compartiendo con jóvenes, escuchando mensajes poderosos. Todo fue algo bien lindo, fue una gran fiesta espiritual. Y pasa que ya de regreso, esto está en Ocala, así que venía de regreso hacia Tampa en la noche y estaba manejando, y mientras yo manejaba, había en el frente, en la carretera, en el medio de la carretera, había un pedazo de goma de camión. Parece que algún camión había soltado algún pedazo de goma y estaba en la carretera. Pasa mucho, no sé si ustedes lo han visto en carreteras. Y mientras yo venía manejando, es una avenida, un highway, ¿sabe? A gran velocidad. Prácticamente no vi que estaba eso en el medio de la carretera y eso chocó el bumper delantero de mi carro. No sufrió grandes daños, así que yo rápido me ahorillé, revisé, estaba dañado el bumper, parecía que no iba a poder seguir manejando, los plásticos de abajo también. Llamé a mi seguro, procedimiento, dije, bueno, voy a tratar de que el seguro cubra, así que llamé al seguro, el seguro me dijo, ok, vamos a cubrir, no hay problema, haz el reporte. Y cuando llamo el reporte, hasta aquí todo bien, Dios me había cuidado, Dios me había bendecido, pero ¿sabe? No sabía lo que más Dios estaba evitándome. Y ¿sabes? Después de llamar a la policía, llegó el Highway Patrol, hacer el reporte como es habitual. El señor hablaba también español y me dijo, está bien, solo dame tu ID, hago el reporte en unos minutos y te vas a poder ir. Él regresa a su carro, prepara el reporte y cuando llega, miren lo que les pasa a nosotros los inmigrantes, dice él, mira, me doy cuenta que todavía no tiene residencia. Y nosotros trabajamos directamente con ICE. La suerte es que no traigo cámara y que yo soy hispano igual que tú y tampoco voy a llamar ICE. Dice, me doy cuenta, me dijo él, que ustedes son jóvenes que andan bien, que andan correctos, que no andan haciendo nada malo y yo no voy a hacer esto y voy a dejar que ustedes sigan. En otras palabras, me dijo, si hubiese sido cualquiera de otros mis compañeros, al momento hubiese llamado a ICE, pero yo no lo voy a hacer. Entonces me doy cuenta y me estremezco, me pasé toda la semana, yo digo, dándole gracias a Dios. Le cuento esto no solamente para que vean que Dios nos libra de muchas cosas, de muchos males. Dios es, vaya, asombroso, porque hoy no estuviera aquí predicando por ustedes si la mano y el ángel protector de Jehová no hubiese estado conmigo. Y también les cuento esto para que ustedes tengan la precaución, si usted todavía no es residente o todavía no está 100% legal, si le chocan, no llame a nadie, resuélvalo usted mismo, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora sí vamos a orar y vamos a abrir la palabra de Dios y esperamos que
este pueda ser un mensaje que pueda traer alivio a nuestros corazones. Oramos, amante y buen Dios, una vez más invocamos tu bendito nombre para que puedas venir a hablar a nuestros corazones. En tu nombre, amén y amén. Traigo una frase para comenzar que dice: tú puedes engañar a mucha gente por algún tiempo y puedes engañar por mucho tiempo a algunas personas, pero lo que no puedes engañar es a todo el mundo, a todas las personas, todo el tiempo. Y esta frase la leí hace mucho tiempo en un devocional y me llama la atención. En otras palabras, estás diciendo que todo lo que una vez está oculto, todo lo que una vez intentaste ocultar, en algún momento se sabrá, en algún momento se dará a conocer. Y yo le agregaba algo a esta frase que dice: y a Dios no puedes ni engañarlo ni por mucho tiempo, ni por poco tiempo, no puedes engañarlo ni por casualidad, y tampoco puedes hacerlo intencionalmente, porque Dios es la persona de la deidad, es Dios, es aquel ser que lo sabe todo, que lo conoce todo y que a él no podemos engañarlo. ¿Sabes? El pasaje de esta mañana que vamos a estar leyendo es el pasaje de Josué capítulo 7. Pero antes de Josué capítulo 7, donde se narra la derrota del pueblo de Israel en Ai, antes de ese pasaje está el capítulo 6. Y el capítulo 6, el pueblo de Israel había tenido una gran victoria. Y todos conocemos la historia o la victoria de Jericó, como Dios se manifestó y de forma milagrosa y asombrosa, Dios hizo que el pueblo de Dios tuviese esa victoria. Así que después que ellos salen de la victoria de Jericó, van a donde está el pueblo de Ai, y dice la palabra, dice la historia, que ellos llegaron y dice que mandaron espías, y los espías dijeron: no es necesario que suba todo el pueblo a pelear contra Ai. Ellos dicen: con 2,000 o 3,000 hombres de batalla que suban a la guerra va a ser suficiente. Así que en otras palabras, estos espías que fueron a ver al pueblo de Ai antes de ir a la guerra estaban diciendo: esto es pan comido. Esto es fácil. Aquí, sabes, no hay ningún problema. Vas a ver que la victoria está segura. Y para sorpresa de ellos, cuando ellos van y pelean esos 3,000 hombres contra Ai, dice que los de Ai vencieron al pueblo de Dios. Y en esta guerra murieron 36 hombres. Dice que el pueblo o los guerreros de Israel salieron huyendo del pueblo de Ai, salieron corriendo y murieron unos 36 soldados del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué cambió entre la victoria de Jericó y qué es lo que cambió en la victoria de Ai? ¿Dónde estaba el problema que tuvo el pueblo que pudo derribar a Jericó, una ciudad fortificada, un ejército enorme, una ciudad que tenía gran reputación, y no pudo vencer a Ai, que era una pequeña ciudad? La pregunta es: ¿qué cambió? ¿Podemos decir cambió Dios? No cambió Dios. ¿Cambió la promesa que ellos tenían? No cambió la promesa. ¿Qué fue entonces lo que cambió? Sabes, lo que cambió entre una batalla y la otra fue que el pueblo, dice la Biblia, estaba en pecado. Sabes, Jericó fue una victoria divina, sin esfuerzo humano. Los muros de Jericó cayeron, los muros de Jericó fueron derribados sin fuerza humana. Fue un milagro completamente divino. Así que el contraste con Ai es que habían perdido tal vez la confianza en Dios y habían dicho: son pocos y vamos a ¿qué? A confiar en nuestras propias fuerzas. Sabes, el problema, el pueblo de Dios estaba en pecado. Israel subestimó la batalla, pero el problema incluso no era de números. El problema incluso no era militar. El problema que tenía
el pueblo de Israel, por el cual no podía vencer o no venció en Ai, era un problema espiritual. Y esto revela un principio bíblico y espiritual, y es que el pecado oculto convierte victorias en derrotas. Cuando hay pecado, hasta lo pequeño se vuelve imposible de ganar, imposible de hacer una victoria. ¿Sabes? Entendemos algo en este contraste entre Jericó y Ai, y es que las victorias del ayer no te protegen de una caída hoy. Las victorias que tú tienes en tu vida no te van a proteger de lo que hiciste ayer con lo que hiciste hoy. Y todos los días es una guerra espiritual. El cristiano todos los días sale a una batalla, y esa es una batalla espiritual. Cada vez que tú te levantas, cada vez que tú sales a tu trabajo, cada vez que tú sales a manejar, cada vez que tú sales a la escuela, cada vez que tú sales con tus hijos, tú no estás peleando contra humanos, sino que estás en medio de una batalla espiritual. Así que nosotros no podemos ver nuestras luchas diarias, nosotros no podemos ver nuestro diario vivir simplemente con razonamientos humanos. Nosotros tenemos que entender que este mundo está en medio de un conflicto espiritual, y este conflicto espiritual no se puede ganar con armas humanas. Este conflicto espiritual tiene que ser nosotros tenemos que vencer con el poder y la sangre de Cristo Jesús. Este conflicto espiritual nosotros tenemos que ser capaces de vencerlo, tomados todos los días del brazo poderoso de nuestro capitán Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces salimos a la calle y decimos: estoy confiado y estoy seguro porque yo ando en un Honda Accord del 2024? ¡Ah! Esto no se para. Miren, yo andaba así. ¿Y sabes por qué? Yo te voy a contar. Yo llevo 4 años en este país. Todavía no soy residente. Dios me usa. Porque Dios no usa a la gente por residencia ni por ciudadanía. Dios usa a las personas que se ponen en sus manos. Pero te voy a contar mi historia de los carros. Porque Dios me usa a mí, pero mis carros no siempre me acompañaban. Mi primer carro, todos los cubanos, aquí hay cubanos, uno solo. Wow, dominicanos sí tal vez entiendan. Bueno, todos los cubanos, a nuestro primer carrito siempre es un carrito barato, malo, porque lo compramos con los 3 primeros cheques que llegamos. Y siempre le decimos el transportation. Familia, no coja el Esperway con ese carro, porque eso no llega a ningún lado. Yo me pasé trabajando los primeros meses y apenas tuve un dinerito me compré mi primer carro. Y cuando me compré mi primer carro, yo doy gracias a Dios que al lado de mi trabajo había un taller, porque yo todos los lunes tenía que llevar ese carro al taller. Entonces saqué una conclusión: todo el que lleva mucho tiempo acá te dice: no te vayas a comprar un carro de letra. Ese es el primer consejo que te dan, un buen consejo, ¿sí o no? Pero a mí no me funciona. Porque todo el que me dice: no te compres un carro de letra, tenía un carro de letra. Todo el que me decía eso. Entonces yo me pasé 6 meses trabajando y con mi carro, que no estaba pagando una letra, pero estaba pagando el taller toda la semana. Decía: Dios mío. Así que después de 6 meses ya mi carro no dio para más, se me rompió. Tenía que cambiarle transmisión, un pobrecito, un Nissan Altima. Dios bendiga a los Nissan, pero más nunca compro un Nissan del 2013, así que tuve que venderlo. Gracias a Dios me dieron algo y pude reunir y comprarme un Honda Accord. Ya un Honda Accord por la ley. De letras, pero andaba yo, decía,
Yo no sé nada de carro, así que ahora sí ando confiado. Pero me di cuenta esta semana pasada que tuve este pequeño accidente, que gracias a Dios, Dios bendijo mi vida, que mi batalla no se gana con un carro del año, que mis batallas son espirituales y que yo tengo que todos los días estar tomado de la mano de Cristo Jesús. Sabes, ese pequeño accidente, si no hubiera sido por Jehová, hubiese sido un accidente que hubiese tal vez acabado con la vida mía y de mi esposa. Pero Jehová estaba con nosotros. Jehová estaba protegiéndonos. Y me di cuenta que esas cosas materiales no nos van a librar de la guerra diaria y espiritual que nosotros tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando tú salgas a la calle, recuerda que tú estás en una batalla espiritual. Tú estás luchando con el príncipe de este mundo que se llama Satanás, con sus legiones de demonios. Tú estás luchando y la única forma de tú ser vencedor día a día es tomarte de la mano de Cristo Jesús. La batalla que tuviste ayer en Jericó no te sirve para hoy. El testimonio que tú hacías o que tú dices y cuentas de hace 5 años de cómo Dios te bendijo en tu país, de que cómo Dios te trajo a este país, de cómo Dios te bendijo económicamente. Hey, es bonito, da ánimo, da fortaleza, pero recuerda que ese pasó ya hace mucho tiempo y aunque es un testimonio lindo, no te cubre en la actualidad. El hoy tiene que ser, o tu batalla diaria tiene que ser todos los días conectarte con Jesús para que puedas vencer. Sabes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba en esta situación. Y de pronto no entendía por qué de una victoria tan asombrosa habían caído en una victoria tan ridícula. Porque 3,000 hombres no pudieron con Ai. Y yo quiero que nosotros entendamos que había cambiado algo y no había cambiado Dios, ni había cambiado la promesa, ni había cambiado el poder de Israel. Lo que había cambiado es que el pueblo de Dios estaba en pecado. Y hay algo interesante en Josué capítulo 7, verso 1. Yo quiero leerlo textualmente. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y aquí voy a aclarar estos dos términos, estas dos palabras. Prevaricación y anatema. Anatema significa en el lenguaje bíblico algo que ha sido apartado para destrucción. Algo que Dios apartó, que Dios quitó, que dijo, esto no es para el pueblo, esto no es para ti, esto es para destruir. Y prevaricación significa que una persona tuerce, una persona hace algo indebido, aún así sabiendo que está mal hecho. Y lo que Dios está diciendo en el verso 1 es que Israel cogió para sí algo que era anatema, algo que había sido apartado para destrucción, sabiendo que estaba mal hecho. Así que Israel sabía que estaba mal hecho y aún así habían tomado algo que no era para ellos. Y sigue diciendo el verso, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo que había sido apartado para destrucción, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora que hay un problema que nosotros muchas veces también nos da duda. ¿Por qué? Por la culpa de un hombre, porque un hombre tomó de lo que había sido anatema, había sido apartado para destrucción de Jericó. ¿Por qué por el pecado de ese hombre, todo el pueblo de Dios estaba en pecado? Y nosotros tenemos que entender, número uno, que Israel era visto como un solo cuerpo y no era solo un individuo aislado, sino que era una unidad corporativa. Dios tenía un pacto no con una persona, sino con todo el colectivo, con todo el pueblo de Israel. Ahora, Primera de Corintios 12:2 también tiene un texto que apoya esta idea, y es que si un miembro sufre, todos sufren.
Sabes, al final de la historia usted va a ver que este hombre, Acán, dice que murió, que fue apedreado, y dice que no solo él, sino también toda su familia. Ahora, pongamos nuestra mente y pensemos por un momento. Dice que el pueblo de Israel vivía en carpas, ¿ok? En tiendas de campaña. Me imagino algunas tiendas eran de 2 metros cuadrados, unas de 5, depende si el hombre tenía Mercedes o Toyota. Y ahí estaba el hombre, dice que ahí en esa tienda vivía con su familia. Pero dice que el hombre tomó un manto babilónico, tomó oro, tomó metales preciosos. Dice que vino y en el centro de su tienda abrió un espacio, un hueco, y allí escondió esas cosas que había traído, que eran anatema. ¿Usted cree que la esposa de Acán no supo de esa actividad? ¿Usted cree que tal vez los hijos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Usted cree que la familia de Acán no sabía, no supo, no sospechó, no vio lo que este hombre había hecho? Y muchas veces no entendemos o pensamos que nuestro pecado es algo personal, pero muchas veces termina siendo algo familiar. Cuando la cabeza del hogar anda en pecado, ¿sabe? Ese pecado, como mismo cuando usted ora por su familia y usted es la persona que levanta el altar espiritual en su casa, como mismo así Dios trae bendición, también ocurre lo contrario. Cuando usted, que es la cabeza de la familia, anda en pecado, tu pecado deja de ser personal y se convierte en algo familiar. Cuando muchas veces usted es un líder de iglesia y usted anda apartado de Dios, tu apatía espiritual, tu desconexión espiritual va a traer desgracia a tu iglesia. Porque tú eres tanto como un canal de bendición, como también puedes ser un canal de maldición para los tuyos y los que te rodean. Tu mensaje, tu estilo espiritual, tu visión espiritual no solamente es para ti, sino también es para los que te rodean. Tú puedes ser de bendición o de maldición dependiendo tu acercamiento espiritual con Dios. Tu pecado privado, a veces pensamos que nuestro pecado no lo conoce nadie. A veces decimos, ay, yo puedo separar una cosa de la otra porque esto no lo conoce nadie. Y esto que piensas tú que no lo conoce nadie, aunque no lo conozca otro ser humano, eso también está trayendo un impacto espiritual negativo en tu familia, en tus amigos, en la gente que adora contigo. No eres solo. Dios no nos creó solo. Y nosotros tenemos responsabilidad por las personas que nos rodean. Así que sigo con la historia. Y sabes, la historia nos sigue revelando cosas interesantes. Este hombre escondió debajo de su manta, de su tienda, el pecado. Y dice la Biblia que era oro, plata y un manto babilónico. Yo quiero leer lo que dice el verso 19 de Josué 7. Si ustedes lo tienen, pueden seguir la lectura conmigo. Dice que Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras, dijo Josué. Dice Jehová, dice, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Sabe? Él estaba diciendo algo claro, algo profundo. Lo miré, lo codicié y después lo tomé. Y yo quiero decirte algo: el pueblo de Dios en esta historia no andaba en miseria.
El pueblo de Dios no estaba pasando hambre. El pueblo de Dios no estaba necesitado. Si el pueblo de Dios hubiese necesitado ese oro, si el pueblo de Dios hubiese necesitado las riquezas de Jericó, Dios le hubiera dicho, tomad lo que necesiten. Pero el pueblo de Dios estaba muy bendecido. Y como mismo estaba bendecido, también estaba bendecido Acán y su familia. Por eso él dice, no era algo que necesitaba, era algo que vi y que yo lo codicié. Pasó así con Adán, con Eva. Dice que Eva vio que la manzana la necesitaba. No, porque Dios le había dicho a Eva, de todo lo que hay, de todo lo que hay, de todos los frutos que hay, tú puedes comer, excepto de uno. Y viene Satanás y le dice, de todo lo que hay, y este no lo puedes comer. ¿Sabe cómo le cambia el enfoque, no? Así que como mismo le pasó a Eva, que miró, que codició y que pecó, así mismo le estaba pasando a Acán, que miró, que codició y cometió pecado. Dice, y lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de mi tienda. Muchas veces las cosas que nos llevan al pecado, a la tentación, son cosas que nosotros no necesitamos. Y nosotros tenemos que ser hoy capaces de entender y discernir qué es lo que nosotros estamos escondiendo en nuestra vida, qué es lo que nosotros estamos metiendo debajo de la tienda, qué es lo que nosotros estamos escondiendo debajo de la tierra, que nosotros no necesitamos, que nosotros tenemos de más, qué es lo que nosotros estamos ocultando en nuestra vida, que nosotros no necesitamos y nos va a llevar a perdición. No todo lo que nosotros podemos encontrar permanecerá enterrado, escondido. En algún momento Dios lo llevará ¿qué? A la luz. Dios lo va a mostrar. No es que muchas veces la vida sea difícil, sino es que estamos cargando algo que Dios nos dijo hace mucho tiempo que nosotros debíamos soltar. A veces decimos o pensamos que la vida se nos hace difícil, y lo voy a llevar a algún plano práctico. Pensamos que la vida se nos hace difícil porque no nos da el dinero para pagar todas nuestras cuentas. Y sabes, cuando nosotros hacemos un conteo y nos damos cuenta y escribimos en todo lo que nosotros estamos gastando, muchas veces nos damos cuenta que nuestra economía familiar o personal no está bien porque estamos gastando en cosas que no nos convienen. Muchas veces pensamos que nuestro matrimonio no anda bien, pero es que muchas veces estamos cargando el matrimonio con cosas que no nos convienen. Y sabes, en el ámbito matrimonial muchas veces cargamos con personas que las metemos en nuestra vida matrimonial y no nos convienen. Cargamos a nuestro matrimonio, metemos a nuestro matrimonio cosas que hacemos y que verdaderamente no nos convienen. Entonces Dios nos está llamando a entender, Dios nos está llamando a descubrir qué es lo que nosotros tenemos escondido, qué es lo que nosotros estamos guardando, que es anatema, que ya Dios te dijo, hey, apártalo, ¿para qué? Para destrucción. Así que piensa en tu vida qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Está apartado para anatema. Voy a ser vulnerable con ustedes, porque quiero que esto sea más que un sermón bonito, un sermón práctico que nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Yo voy a subir este video a mi YouTube, pero lo voy a cortar. Solo un chisme para ustedes. Hace 1 o 2 meses atrás, mi esposa y yo descubrimos que habíamos metido un demonio en nuestro matrimonio que se llamaba Netflix.
Y ella y yo conversamos y dijimos, no más. Y te voy a ser sincero, sin ser extremista. ¿Está bien que un joven vea alguna película y se distraiga un poco? Sí, está bien. ¿Está bien que un joven vea algo un día de noche para relajarse? Sí, está bien. Pero nos dimos cuenta en terapia matrimonial personal, ella y yo, que había demasiado Netflix en nuestra vida. Y te digo, ahora puede que empiece a ver algo y nunca lo acabo. No. Porque ya estoy en un curso, ya estoy tratando de meter más las cosas que de verdad importan en nuestro matrimonio. Llegamos hasta pensar, mi amor, y ahí está ella roja, pero bueno, corten esto en YouTube. Llegamos hasta pensar en poner un televisor dentro del cuarto para estar más cómodo. Pero doy gracias a Dios que Dios nos dio el discernimiento para no tomar esas decisiones y poder sacar eso que nosotros estábamos metiendo, que era anatema para Jehová, lo pudimos sacar de nuestra vida. Ahora quiero que seas vulnerable contigo mismo. Ahora quiero que tú pienses en tu propia vida, porque ya yo me quité la careta aquí con ustedes, y tú pienses en tu propia vida y te diga, hey, ¿qué es lo que estoy guardando que Dios ha dicho que es anatema, que Dios ha apartado para destrucción y que está destruyendo mi matrimonio, que está destruyendo mi vida espiritual, que está destruyendo mi conexión con el cielo? Seguimos. Dice la palabra de Dios en el verso 22, y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y dice, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Sabes, Dios expuso a Acán paso a paso. No sé si ustedes tienen que leer la historia cuando lleguen a casa con calma. Dice que Dios comenzó por la tribu de Judá, por la familia, y así fue descendiendo por escalones hasta llegar a donde estaba Acán. Y sabes, nadie acusó a este hombre, pero Dios sí reveló lo que él tenía escondido, porque todo lo oculto en un momento saldrá a la luz. Si no lo sacas tú, lo sacará Dios. Y muchas veces no lo saca y no te expone en un púlpito, no te expone frente a la iglesia, no te expone frente a amigos, pero sabes, te expone cuando tú espiritualmente comienzas a perder batallas. Cuando tú espiritualmente no conectas con Dios, la gente se da cuenta, la gente puede ver sinceramente que tú no tienes una conexión real con Cristo Jesús. Lo que nosotros escondemos en secreto, Dios es capaz de verlo en público, de mostrarlo en público. Dice Mateo 10:26, no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. ¿Hay esperanza después del error? Es la pregunta. ¿Hay esperanza después que pasan todas estas cosas difíciles? ¿Hay esperanza para el pecador y la persona que está desconectada con Dios? Dice la historia que es algo bien duro, que el pueblo llevó a este hombre a un lugar que se llama el Valle de Acor. Y dice que en el Valle de Acor, el pueblo de Israel apedreó a estas personas, a Acán y su familia, hasta morir. Así que esto no es un pasaje lindo de la Biblia. Y no es un pasaje tampoco fácil de entender y de procesar. Lo bueno de la Biblia, la palabra de Dios, es que muestra lo bueno y maravilloso de Dios, lo bueno y misericordioso de las personas, los grandes profetas, pero también muestra el pecado, muestra la desobediencia, muestra la realidad del ser humano.
La palabra de Dios o Dios a través de su palabra no esconde nada. ¿Sabe? Si usted lee la biografía de un prócer de la historia, de un héroe de la historia, va a decir que nació acá, que ganó tantas batallas, que era un hombre alto, esbelto, guerrero, buena gente, bondadoso. Nunca dice lo malo. Nunca. Pero la palabra de Dios muestra los defectos de los seres humanos y cómo Dios interviene, cómo Dios remedia, cómo Dios restaura. ¿Sabe? El valle de Acor para el pueblo de Dios, ¿sabe? El valle de Acor para el pueblo de Dios era un problema. Significaba derrota, significaba apatía espiritual, significaba desconexión de Dios. Eso era lo que significaba el valle de Acor. Muchos se preguntan por qué Dios hizo este juicio contra Can, pero la Biblia dice claramente que el que hizo el juicio fue el pueblo de Dios. Dice José y el pueblo fueron los que hicieron el juicio contra Can. La pregunta es, ¿hubiésemos nosotros hecho algo diferente cuando el pueblo de Dios había perdido unos 26 hombres en la batalla? No voy a juzgar a José o esta decisión, pero sí te voy a hacer entender algo bien especial. Esta situación en Acor, este lugar que Dios había dicho, este es un lugar que nos recuerda problemas, que nos recuerda derrotas, que nos recuerda aflicción, que nos recuerda pecado. Dice que Dios lo convirtió en un valle que se llamaba Puerta de Esperanza. Carlos, ¿de dónde tú sacas eso? Oseas 2:15, un poco después, dice que Dios, en Oseas 2:15, dice Dios promete transformar ese valle, el valle de Acor, en una puerta de esperanza. Ahora yo te digo algo a ti, pueblo de Clearwater, iglesia de Clearwater, ¿sabe? ¿Qué tan lejos nosotros podemos estar de Dios que Él no pueda rescatarnos? ¿Qué tan lejos nosotros podemos estar de la presencia de Dios que nosotros no podamos volver a ese lugar? ¿Qué tan malo y terrible puede ser nuestro pecado que Dios no pueda restaurarnos y llevarnos a vivir una vida plena en Cristo Jesús? ¿Sabe? Dios puede convertir nuestro mayor pecado, nuestro mayor fracaso, nuestro lugar de perdición en un nuevo comienzo que traiga esperanza a nuestras vidas. A mí me encanta escuchar las personas y las historias de conversión. ¿Sabes? Cuando una persona que se entrega a Cristo Jesús es transformada por completo y abandona el pecado, eso es algo maravilloso. Por eso me encantan tanto las campañas evangelísticas. Y yo he predicado muchas veces y he visto cómo las personas se entregan y Dios es transformado. Ahora, para una persona que es nacida en la iglesia es un poco difícil ver un cambio radical, porque uno nació en la iglesia, tiene resbalones, se cae, se levanta, pero por lo general está ahí luchando. Pero para una persona que no nació en la iglesia, que tal vez en su vida era un ladrón, era un drogadicto, era una persona que estaba completamente de Dios en un mundo muy, muy perverso, y conocer a Cristo Jesús y ser transformado, eso es algo maravilloso, eso es algo poderoso, eso es algo inquebrantable, eso es algo asombroso. ¿Sabes? Yo me maravillo cómo Dios puede tomar a esas personas que un día estuvieron enganchados a la droga, que un día estuvieron enganchados a los vicios, a la bebida, al adulterio, y Dios lo puede sacar de una vez y por todas para vida eterna. Las palabras de Dios en esta mañana para ti, para mí, son bien claras y directas. No hay lugar, no hay situación, no hay pecado que yo no lo pueda convertir en un canal de esperanza, en un momento de perdón y restauración, en un sitio para que tu vida y la mía se acerquen más al trono de la gracia. Yo quiero leer, y voy a leerlo,
una historia, de la profeta Elena de White que encontré en el libro Dímelo de Frente, un devocional. Y es una historia de cómo Dios revela lo que está oculto y lo convierte en un portal de esperanza. Así que sigan conmigo y voy a ser rápido, pero quiero leerlo porque no quiero perder ni un detalle de esta historia para ustedes. Dice, la historia comienza con una pregunta: ¿no había suficientes hombres para que Dios haya tenido que escoger a una mujer como su mensajera? ¿Y no había suficientes australianas para que Dios haya tenido que escoger a una estadounidense? Quien se expresaba así era Harold, un joven australiano que abrigaba serias dudas con respecto al don profético que Dios le concedió a Elena de White. Cierto día Harold se enteró de que ella iba a hablar en una iglesia en Melbourne y sin pensarlo dos veces llegó allí muy temprano y se sentó en una de las primeras filas de aquella iglesia. Después de que el pastor Arthur Daniel, el presidente de la Unión Australiana, y esto pasó cuando Elena de White estaba como aislado, deportada en Australia, dice, la presentaron en la congregación a la señora White y se puso a hablar, pero de pronto no salía palabra de su boca. Algo se lo impedía. Extrañada por lo ocurrido, la señora White examinó cuidadosamente los rostros de los que estaban presentes. Nuevamente intentó hablar y tampoco pudo. ¿Qué estaba sucediendo? Nadie lo sabía. Entonces se dio media vuelta y uno a uno examinó los rostros de quienes la acompañaban en la plataforma. Se detuvo en uno de ellos, entonces se acercó al pastor Daniel y le dijo unas palabras y en cuestión de segundos acercó al pastor. Uno de los oficiantes se puso de pie. Con rostro avergonzado abandonó la plataforma mientras miraba con desprecio a la señora White. En su asiento de la segunda fila, Harold se preguntaba qué estaba ocurriendo. Mientras tanto, Elena G. de White retomó su lugar detrás del púlpito intentando hablar y esta vez sí pudo hacerlo sin ningún problema. ¿Qué pasó realmente esa tarde? Según lo explicaron las autoridades de la iglesia, el hombre que abandonó la plataforma, Nathaniel Davis, era colportor que tenía relación con el espiritismo y problemas de inmoralidad sexual. El asunto estaba claro. Dios no permitiría que la señora White hablara mientras Nathaniel Davis estuviera en la plataforma. ¿Y qué sucedió con Harold, el muchacho de la segunda fila que no creía en Elena de White? Bueno, después de esa experiencia, nunca más dudó de Elena G. de White. Fuera una mensajera de Dios. Años más tarde, el joven Harold Blunden llegaría a ser el director de publicaciones de la Asociación General. Sigue la historia y dice, ¿y cómo terminó la historia de Nathaniel Davis, el colportor con serios problemas del cual estábamos hablando? Dice que este joven estaba tan enredado en el pecado que Dios no permitió que Elena de White hablara ante una congregación porque él estaba en la plataforma como uno de los oficiantes. Sin embargo, la historia no terminó así. Según relata Ever Douglas, la señora White escribió una carta a Nathaniel Davis y le pidió al pastor Arthur Daniel, el presidente de la Unión Australiana, que lo visitara y se la leyera. El pastor aceptó cumplir el pedido sin imaginar lo que él estaba esperando. Cuando llegó a la casa de Nathaniel, el pastor Daniel comenzó a leer la carta, pero no pudo continuar porque notó que Nathaniel tenía en su mano un cuchillo y lo movía en actitud amenazante. Alarmado, el pastor sugirió a Nathaniel y a su esposa que se arrodillaran para orar. A pesar del peligro que representaba cerrar los ojos en esa circunstancia, el pastor Daniel oró: Dios, venimos a ti en el nombre todopoderoso de Jesús. Al escuchar la mención del nombre de Jesús, Nathaniel arrojó el cuchillo con violencia
y comenzó a llorar. Cuando se levantaron, Natanael admitió que había estado en contacto con el espiritismo y que ya casi había decidido ser un siervo del diablo. Cuenta la señora White que entre las cartas de agradecimiento que recibió cuando dejó Australia estaba una escrita por Natanael Davey. En ella él decía: es para mí un placer tener la posibilidad de expresar mi aprecio por la obra de la señora Elena G. de White, la cual realiza, y mi gratitud al Padre Celestial por los mensajes que envía a su pueblo por medio de ella. Tengo sobradas razones para confiar en que la hermana White es una verdadera profetisa. Pido al Dios de amor y de misericordia, de gracia y de verdad, que la guíe y la proteja hasta el fin. La historia de Natanael Davey, con su final feliz, es por cierto dramática, pero la experiencia de este joven es solo una entre miles que muestran que todos le saldrá bien a quienes confían en Dios y en sus profetas, y que no hay nada oculto que Dios nos saque a la luz. Hoy pidamos al Señor: ayúdanos a vivir de tal manera que no tenga nada de qué avergonzarnos. Sabes, esta es una historia impactante, dramática, pero es una historia que nos invita a nosotros borrar esos pecados que tenemos, a quitar esos pecados que tenemos escondidos debajo de nuestra manta, debajo de nuestra tienda, y a llevarlos al único que puede borrarlos y limpiarlos por la sangre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte hoy, y no quiero exponerte, no quiero revelar nada porque no soy profeta, pero sí quiero que tú te expongas delante del Padre Celestial en tu interior y le digas: Señor, yo quiero que saques pecado de mi vida. Yo quiero que tú limpies todo lo que hay malo dentro de mí. Yo quiero que tu espíritu venga a mí y pueda quebrantar mi vida y yo pueda ser un instrumento. Yo quiero que el Espíritu Santo no solo venga, sino que también llene toda mi vida, toda mi copa, y que haya gozo, paz y transparencia en mi vida espiritual. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué es lo que hay debajo de tu tienda y de mi tienda? ¿Qué es lo que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe? Sabes, voy a invitar, porque vamos a cantar al final, pero mi invitación mayor es a que tomemos acción, es a que digamos o aceptemos el llamado de Dios en esta mañana, a que nuestra vida pueda ser limpia por la sangre y el Cordero que es Cristo Jesús. Que nosotros podamos entregarnos completamente a Él y que entendamos que si nosotros queremos vencer, que si nosotros queremos salir a la batalla espiritual y ser victoriosos, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios y Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados. ¿Hay alguien que en este momento necesite el perdón de Cristo Jesús? ¿Hay alguien que quiera venir aquí delante, no importando lo que otros digan, y quiera tener un momento en aquí orar y dejar que el Espíritu Santo limpie nuestras vidas de todo pecado? Amén. Dios te bendiga. No tengas pena, no tengas vergüenza. Yo quiero que tú vengas aquí delante de Jehová y que hoy como iglesia, que hoy como pueblo de Dios, que hoy como hijos de Dios reconozcamos cuál es nuestro pecado. Que hoy no quedemos expuestos delante de las cámaras, delante de nuestros hermanos, delante de nuestra iglesia como pecadores, sino como pecadores arrepentidos. Que hoy podamos venir a los brazos de Cristo Jesús sabiendo que hay perdón, restauración y vida eterna en Él. Amén. Hay alguien que más que necesite que Jesús perdone, que Jesús limpie su vida. Ven aquí delante, ven, ponte de pie allí donde estás. Y hoy como iglesia pidamos a Jehová que nos limpie de todo pecado. Oramos.
Padre amante y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nunca expones nuestro pecado para muerte eterna, sino para salvación y vida eterna, Señor. Padre, hoy estamos delante de ti, líderes, hermanos, diáconos, junta, predicador, cantante, todos, tu iglesia está delante de ti aquí, confesando nuestros pecados, Señor. Levantando el nombre de Cristo en alto, pero también demostrando que en ti hay salvación y liberación, Señor. Padre, por mucho tiempo tal vez hemos tenido oculto debajo de nuestra tienda nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro anatema, Señor. Pero hoy, como Acán, queremos sacarlo a la luz. Queremos, Padre, confesarte nuestro pecado. Queremos, Señor, que tú nos limpies y sobre todas las cosas, que al sacar el pecado, tú puedas borrarlo, Señor, y tú puedas escribir nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Padre, sabemos que un día muy pronto tú vendrás en las nubes de los cielos, Señor. Y tú vendrás por un pueblo que se parezca a ti, Señor. Un pueblo que viva en santidad. Un pueblo que esté apartado del pecado, Señor. Yo quiero que esta iglesia de Clearwater, yo quiero que hoy todos los que nos hemos puesto de pie y en tus manos podamos vivir en santidad, Señor. Yo quiero que esta iglesia pueda ser bendecida porque todos como un pueblo unido, Señor, nos hemos levantado para vivir más cerca de Cristo Jesús. Padre amante, sabemos que es difícil, pero todos los días queremos salir a la batalla tomado de la mano de Cristo Jesús. Todos los días queremos salir a la batalla con un poco de Cristo tomado de Jesús para que tú nos ayudes a vencer al enemigo, Señor. Muy pronto, cuando vengas en las mansiones celestiales, Señor, queremos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Queremos, oh Padre, que tú nos des un nombre nuevo, como dice Apocalipsis, y que nos des vestiduras blancas para vivir contigo eternamente, rodeados de santidad, en tu presencia, rodeados de ángeles y poderte adorar por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por amonestarnos, Señor. Gracias por confrontarnos espiritualmente. Y pedimos hoy que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia sea empoderada y que tu iglesia viva en santidad más cerca de Cristo Jesús.